Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. La mega reforma del gobierno llega hoy a una votación decisiva en el Senado, concentrada en el mecanismo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a personas mayores. Sin embargo, aun si el Congreso despacha el proyecto, la discusión continuará. La oposición presentó 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra la invariabilidad tributaria y determinadas normas ambientales, mientras el Ejecutivo prepara vetos a artículos incorporados durante la tramitación. Y justamente en el puesto número 1 es un momento especial porque vamos a estar en una entrevista, conversaremos con nada más ni nada menos Jaime Gajardo, académico de Derecho de la UDP y exministro de Justicia, sobre estos requerimientos y otros hitos importantes de la semana. Bienvenido, Jaime, ¿cómo se encuentra? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. No, muchísimas gracias a usted. Jaime, hoy el Senado debe pronunciarse sobre la compensación a los municipios por la exención de contribuciones. ¿Qué importancia jurídica tiene este último artículo para el cierre completo del proyecto? Bueno, efectivamente el día de hoy lo que tenemos es el término de la votación en lo que se denomina el trámite de la comisión mixta y con eso el proyecto queda listo para promulgarse. ¿Qué es lo que sabemos? Es que el Ejecutivo anunció que va a ingresar vetos a algunos de los artículos del proyecto, el olvido financiero, el anatocismo también y otros artículos. Creo que en la mañana leía que eran 3, y eso va a retrasar la tramitación del proyecto. Y en paralelo, un grupo de senadores, de diputados, ingresaron 3 requerimientos al Tribunal Constitucional, los que tienen audiencia el día jueves de admisión a trámite y admisibilidad. Se ha planteado esto, y le quiero preguntar desde lo político, tal vez esto de que utilizar el TC en su momento fue muy criticado por los sectores que hoy día conforman la oposición. Se ha hablado de una tercera cámara y hoy día se está utilizando, incluso dicen algunos analistas, de que aprovechando de que hay como una configuración, comillas, favorable, eventualmente, algo que estamos por ver, porque además existen dudas de cómo va a fallar la presidenta actual del Tribunal Constitucional. Em, ¿Es así? ¿Es una crítica válida? ¿Es una crítica que se sostiene? ¿O es finalmente una herramienta que simplemente está ahí y hay que utilizarla? Bueno, los tribunales constitucionales existen en la gran mayoría de los países de las democracias occidentales, sobre todo desde el año 48 en adelante, pero por cierto el control de constitucionalidad existe desde 1803, cuando la Corte Suprema estadounidense hizo un control de constitucionalidad en el clásico caso Marbury versus Madison, y por lo tanto el control de constitucionalidad es algo que ha existido en las democracias constitucionales, sobre todo modernas, como te decía, desde el 48 en adelante. Y en nuestro país ya existía un tribunal constitucional en los años 70, posteriormente ese tribunal se modificó de manera muy sustantiva también en cuanto a sus competencias con la nueva constitución, con la constitución del 80. Y claro, la crítica que hubo en su momento fue a cómo se utilizó o cómo se hizo el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de la época. Claro. Y no fue una única crítica, porque se ha señalado que el Tribunal Constitucional ha tenido periodos más de frente al legislador, periodos donde hizo un control muy intenso de normas que no estaba tan clara que fueran efectivamente parte de la Constitución. De hecho, creó derechos implícitos, es decir, derechos que no están expresamente en la Constitución. El Tribunal Constitucional los creó en su momento. Y lo que está haciendo hoy día la oposición es recurrir a uno de los mecanismos institucionales para poner en el tapete público si es que estos artículos de la mega reforma son o no conforme a la Constitución. Y son 2 artículos muy relevantes, o son 2 temas muy relevantes, temas en los que vale la pena saber qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional. Van a ser jurisprudencia en ambos casos, ya sea cual sea el resultado que tengan van a ser jurisprudencias que van a marcar el desarrollo de la República Democrática Chilena. La inviabilidad tributaria, exministro, compromete determinadas reglas para grandes inversiones durante varios años, pero ¿cómo podría entonces afectar el principio democrático y las facultades de futuros congresos entonces en ese aspecto? Sí, una muy buena pregunta. Lo primero es que la invariabilidad tributaria lo que está haciendo es decirle al legislador tributario del mañana que no va a poder ejercer esa función. De aquí lo que nosotros hemos señalado es bastante simple.
una de las principales discusiones políticas que hay cada vez que hay elecciones es cuál es la posición que tiene el próximo presidente de la República, cuál es la posición que tienen los próximos legisladores respecto a un tema tan importante como es la carga tributaria. Entonces, hay algunos que plantean que hay que subir los impuestos para generar más redistribución y otros que plantean que hay que disminuir los impuestos para generar más crecimiento, ¿ya? Poniéndolo en términos simples. Es decir, lo tributario es parte del debate político de prácticamente todas las legislaturas, ¿ya? Y lo que se está haciendo con este proyecto es que a través de una ley se le está extrayendo esa posibilidad a las futuras legislaturas. En el mejor de los casos, 2 congresos y medio, en el peor de los casos, 6 congresos y medio, en los cuales no se va a poder discutir esto en la práctica, porque no se va a poder aumentar la carga tributaria o no se van a poder hacer cambios al estatuto de invariabilidad en materias tributarias, ya sea la tasa imponible, la base imponible, como eventualmente los otros elementos que componen el impuesto, que además es una regla que establece el artículo 29 de este proyecto, que es bastante etérea, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, ¿no ese es el objetivo de los gobiernos? En el sentido de establecer políticas que perduren en el tiempo y no en el fondo convertir, en este caso, digamos, el tema tributario, pero que en verdad se pueda ampliar a otras políticas públicas. Porque me da la impresión de que también ellos están tratando de escuchar también la visión que tienen hoy día los sectores oficialistas, de que la idea es darle certeza también en este caso a inversionistas, a personas que en el fondo pagan estos impuestos. Claro, es que son niveles diferentes de conversación. Efectivamente, el objetivo es entregarle certeza a la gente en general en la vida, uno podría decir. Ese es el objetivo de cualquier gobierno, de cualquier orden democrático. Pero eso no se hace atando de mano al legislador futuro, no se hace atando de mano a las próximas mayorías que vengan, ¿ya? La única posibilidad que existe para eso es el orden constitucional. Pero esto es una ley simple, no es una norma constitucional. Claro. De hecho, en otros países, por ejemplo en Perú, esto lo regularon en la Constitución. Es decir, contratos leyes de invariabilidad, pero está establecido en la Constitución, porque se entiende quórum, que, digamos. claro, porque se entiende que es un orden mucho más permanente que se extrae de las legislaturas puntuales, coyunturales, ¿ya? Y cómo entregarle estabilidad a la ciudadanía, cómo entregarle estabilidad a los inversores, eso se hace con grandes acuerdos políticos. Eso se hace con amplia discusión en el Congreso, que es precisamente lo que no ha tenido esta reforma. Entonces, en ese sentido, a través de legislaciones ordinarias, nosotros entregamos bastante en ambos requerimientos, tanto en el de la Cámara como en el del Senado, que es el que me tocó patrocinar a mí, entregamos bastante evidencia jurisprudencial de tribunales constitucionales de distintas partes del mundo, en las cuales se señala la potestad tributaria es una potestad que el legislador tiene que mantener siempre. Es algo que se ejerce de manera continua y no se puede estar restringiendo por otro legislador hacia el mañana. Jaime, justamente sobre lo que comentabas sobre iniciar espacios de conversación, de diálogo, justamente desde el oficialismo se acusa a la posición de utilizar el TC como una tercera cámara. ¿Cómo distingues entre una impugnación jurídica legítima y el intento de revertir una derrota legislativa? Bueno, es que la impugnación que nosotros estamos haciendo es una impugnación estrictamente jurídica. O sea, lo que le estamos diciendo al Tribunal Constitucional es: evalúe si el artículo 29 es o no conforme al artículo 4 de la Constitución Política de la República, que establece que Chile es una república democrática. ¿Cuáles son los elementos de que Chile sea una república democrática? La alternancia en el poder, el principio de mayoría, y lo que nosotros sostenemos es que el legislador tiene que mantener sus capacidades tributarias para el futuro. Entonces, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es analizar si el artículo 29 es o no conforme al artículo 4 de la Constitución Política de la República. Eso es un análisis estrictamente jurídico, no tiene un componente político. A diferencia de otros requerimientos que lo que se buscaba era que se dijera que el orden constitucional tenía, por ejemplo, derechos implícitos. Eso se hizo en otros momentos. Nosotros no estamos planteando que aquí haya algún derecho que uno puede encontrar en el orden constitucional de manera implícita, no expresamente establecido en el texto. Entonces, por eso nosotros decimos lo que se está solicitando al Tribunal Constitucional es un control estrictamente jurídico, y lo que se busca, además, es
garantizar que nuestro país siga siendo una república democrática en algo que es tan relevante como que el legislador mantenga sus potestades para el mañana. Lo quiero llevar a su ex cartera como ministro de Justicia, bueno, porque el caso de Bernarda Vera, Jaime, abrió una controversia sobre el Plan Nacional de Búsqueda, donde ya el ministro Fernando Rabat sostuvo que existieron demoras y errores que se deben investigar, pero también calificó la llegada como un éxito del propio plan. Con respecto a este caso de Bernarda Vera, ¿qué información manejaba usted o efectivamente el plan durante la administración anterior y cuáles fueron las diligencias que se realizaron con respecto a este caso? Yo creo que es muy relevante lo que tú dices, porque efectivamente el ministro en un primer momento dijo que hubo demoras y que esto generaba dudas respecto al funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda y de lo que se hizo en su momento, pero después de una u otra manera rectifica sus dichos y dice que el caso de Bernarda Vera es producto de un éxito del Plan Nacional de Búsqueda. Entonces, en ese tránsito, me parece que está la respuesta que tú buscas, en el fondo, que el Plan Nacional de Búsqueda da con el caso de Bernarda Vera producto de sus propias investigaciones. El Plan Nacional de Búsqueda revisa y tiene como objetivo determinar las trayectorias de las personas que fueron detenidas desaparecidas, y en el marco de esos procesos identifica este caso, identifica la incongruencia, le pide a la justicia en octubre del 2024 que se abra una investigación penal en esta materia, luego le entrega detalles de lo que el Plan Nacional de Búsqueda pudo recopilar durante el año 2024, en mayo del 2025, y precisamente este es un caso que da cuenta de cómo el Plan Nacional de Búsqueda está cumpliendo con sus objetivos y de la importancia que tiene el Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, el ministro en la entrevista que dio el fin de semana menciona el otro caso que es también muy relevante, del cual se ha hablado muy poco, que es un caso además que también pone el acento de la importancia del Plan Nacional de Búsqueda, que es un niño de 14 años que fue ilegalmente detenido y que se encuentra desaparecido hasta el día de hoy. Al ministro se le olvidó el nombre, decía en el programa. El niño se llama Luis Alberto Pino Soto, ariqueño, 14 años, detenido desaparecido en el año 80, 86 para ser más exacto. Y este niño, por un error en su momento de determinación de los procesos del informe RETIC, no quedó en el informe RETIC. Y el Plan Nacional de Búsqueda logró reconstruir la trayectoria y se solicitó a la justicia que se incorporara como una persona que conforma la nómina nacional de detenidos y detenidas desaparecidas, la nómina única, y se incorporó este año a esta nómina. Es decir, vemos como el Plan Nacional de Búsqueda, que es este imperativo ético que tiene nuestra sociedad, de poder determinar efectivamente lo que ocurrió durante la dictadura militar, los graves crímenes que se cometieron, está dando los resultados que esperábamos que diera. Esta es la información que aparece de Luis Alberto Pino Soto, del niño de 15 años de quien acabas de comentar. En el Museo de la Memoria ponen a las 13:45 horas del martes del 1 de julio de 1986, después de asistir a clases, Luis Alberto Pino Soto, 15 años, el segundo de cuatro hermanos, de cuatro hermanos, salió de su hogar ubicado en la población Santa Rosa de Arica a buscar un cuaderno a la casa de un compañero del liceo, Octavio Palma Pérez de Arica, pero no regresó. El país se preparaba para el paro nacional llamado a realizarse los días 2 y 3, y la mayoría de las ciudades del país, al igual que en Arica, se observaba una fuerte vigilancia policial y militar en las calles. Sus padres Víctor Pino y María Soto lo esperaron toda la noche, pero Luis no regresó. Al amanecer, angustiados y sin noticias de él, decidieron salir a buscarlo. Fueron a Carabineros, a la policía, también al liceo donde estudiaba, conversaron con sus profesores, sus compañeros, los vecinos. Sin embargo, ni esa noche ni en las siguientes obtuvieron alguna información sobre su paradero. Eso es lo que aparece sobre lo que acabas de comentar. Tal cual. De hecho, él había estado participando en las protestas que se hicieron contra la dictadura ese año como estudiante secundario en la ciudad de Arica, obviamente de la forma en que puede participar un niño de 14, 15 años. Y sus padres, muy dramáticos. Yo estuve con ellos en la ciudad de Arica en un par de oportunidades, sobre todo cuando ya logramos que el tribunal declarara que efectivamente él era un detenido desaparecido y que se tenía que incorporar a la nómina. Gente muy humilde, que también lamentablemente por los escasos recursos que tenían, en su momento dieron testimonio en el informe RETIC, pero una vez que el informe RETIC comete este error y no lo incorpora como debía ser, quedó el caso ahí en el fondo. Y
gracias al trabajo, hay que decirlo, de abogados como Francisco Bustos, que acompañaron a la familia y que le fueron entregando todos estos antecedentes al Plan Nacional de Búsqueda. Hoy por hoy esta persona se incorporó a la nómina nacional detenido y detenida desaparecida. El ministro Rabat también dijo que habían otros 11 casos que estaban en investigación en una condición similar, dice él, al de Bernarda Vera. De partida, ¿tiene usted antecedentes de esto? ¿Y qué podemos esperar también de esos 11 casos? Sí, lamentablemente fue muy poco preciso el ministro en su momento y rectificó de nuevo. Podemos decir que la semana pasada tuvo declaraciones en general muy poco precisas que fueron rectificadas este fin de semana. Entonces él efectivamente, cuando le preguntan, dice, bueno, hay otros casos, 11, 12 cree, dice, no muy claro en la cifra, y que esos también los está revisando el Plan Nacional de Búsqueda. Bueno, esos casos ya los había revisado el Plan Nacional de Búsqueda. Son casos que se despejaron y que son de larga data. Son casos que ya se habían conocido, tanto por la justicia. No están pendientes, digamos. No están pendientes. Y lo rectifica, de hecho, el día domingo en la entrevista. El día domingo en la entrevista le vuelven a preguntar, bueno, usted habló de estos 12 casos, y él dice, sí, eran casos antiguos que ya se despejaron, que no se incorporaron a la nómina nacional de detenidos y detenidas desaparecidas porque ya están despejados, tanto por la justicia como por la investigación administrativa. Y le preguntan si hay hoy día casos pendientes de determinación y él dice que no, tal como es efectivamente la información. Y esto es bien delicado porque en este tipo de cosas uno no puede ser impreciso. Esto es algo muy sensible para nuestro país. Estamos hablando de detenidos y detenidas desaparecidas cuyos familiares hasta el día de hoy quieren saber qué fue lo que les ocurrió a sus familiares. La sociedad hasta el día de hoy quiere saber. Entonces, en este tipo de situaciones no podemos ser imprecisos. No se nos puede olvidar el nombre de la persona que incorporamos, un niño de 14, 15 años que incorporamos a la nómina nacional de detenidos y detenidas desaparecidas. Ese nivel de displicencia me parece que en este tipo de cosas es al menos condenable. La próxima semana se cumplen 5 meses de este gobierno actual. Y en un principio hubo mucha sospecha de cómo lo iba a hacer esta administración en materia de derechos humanos por justamente la cercanía, las redes de algunos de sus personeros principales, particularmente con el pinochetismo, personas que han, digamos, en algún momento defendido la dictadura, en fin, hay como siempre hubo sospecha de cómo lo iban a hacer en esta materia y hubo mucha incertidumbre y generó mucha preocupación cuando también sacaron a funcionarios claves del plan de búsqueda. A modo de balance, en estos casi 5 meses de gobierno, ¿es preocupante lo que está haciendo el gobierno en derechos humanos o aún tiene el beneficio de la duda? No, muy preocupante, muy preocupante. Lo primero es que hasta el día de hoy no hemos escuchado a las principales autoridades, tanto del Ministerio de Justicia como del gobierno, condenar lo que ocurrió durante la dictadura militar. Hasta el día de hoy no hay una palabra que diga que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir y que lo que ocurrió fueron graves violaciones a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal, tanto a nivel nacional como internacional. En segundo lugar, se dice que se quiere fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda, pero todas las acciones que se han tomado van en el sentido contrario, que es debilitarlo. En tercer lugar, la autoridad del Ministerio de Justicia pareciera ser que están más preocupadas de ponerles mantos de duda a las propias investigaciones que ha hecho el Plan Nacional de Búsqueda, que tal y como ellos han señalado son exitosas, que a fortalecer la labor del Plan Nacional de Búsqueda. Y además, todavía no se despeja qué va a ocurrir con los posibles indultos a los violadores de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, me parece que en general las acciones nos tienen que llevar a una preocupación, porque cuando estamos hablando de materias de derechos humanos, estamos hablando de aquello que es el centro del funcionamiento de un régimen democrático, que es el centro de las preocupaciones de los órganos de poder, proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, de sus compatriotas. Ese es el centro. Y además, cuando estos no se protegieron, cuando se dejó a la gente completamente indefensa, cuando se permitía que funcionaran centros de detención ilegal, de prisión política, de tortura, cuando la justicia no actuó en esos momentos y que queremos que hoy día efectivamente actúe, lo que tenemos que hacer es reconocer lo que ocurrió durante ese tiempo y ponerlo en el centro para que eso nunca más vuelva a ocurrir. Y justo cuando se viene el 11 de septiembre. Bueno, además vienen para adelante fechas que son todas muy significativas. El 30 de agosto, que es el Día Nacional de los Detenidos y Detenidas Desaparecidas.
el 11 de septiembre, en general, posteriormente el Día Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, vienen cifras, o sea, fechas que son muy simbólicas y muy sensibles, donde lamentablemente, de manera muy clara, las personas vuelven a revivir o reconstruir los dolores del pasado. Ujú. Jaime Gajardo, en esta mañana, académico de Derecho de la UDP y también exministro de Justicia. Gracias por acompañarnos esta mañana, pero antes de irse, hay una pregunta que está haciendo un miembro del chat. Juan dice, dado el resultado del juicio contra Crespo, ¿cuál es la autocrítica sobre el rol del gobierno de Gabriel Boric en la impunidad en derechos humanos a través de la ley Nein-Retamal? ¿Qué es lo que le podría contestar? Sí, yo lo he señalado, nosotros tenemos que evaluar cómo se ha ido aplicando la ley Nein-Retamal, ver si efectivamente esta está jugando un rol relevante en los procesos. Creo que es una muy buena pregunta la que hace, no sé si se le dice auditor. No, Auditor, sí, está Sí, bien. auditor. Miembro. Un turnino. Turnino, sí. Turnino. Es una muy buena pregunta, hay que revisar y bueno, y si hay que hacer modificaciones o hay que fortalecer alguna medida para que no se generen impunidad, eso hay que, Pero hay que aquí, revisar. aquí se aplicó, o sea, fue parte también de lo que se veredicto. dijo en el cuarto tribunal en enero, Jaime, ¿no? Que se aplicó la ley de manera retroactiva, se aplicó la ley Retamal. Podemos diferir en qué aspecto que no, pero en sí se aplicó. Claro, lo que pasa es que cuando digo hay que revisar cómo se está aplicando, es para ver más allá de un caso concreto. En el fondo, ver cuál es el impacto que está teniendo sobre el sistema penal en su conjunto, sobre los juicios penales en su conjunto. Y ahí tomar una decisión respecto a cuál va a ser la postura que deberíamos tomar, ahora ya no en el gobierno, sino que tanto en términos académicos como en términos políticos. Muchas Ahora gracias, sí, Jaime. muchas gracias, Jaime Gajardo. Muchas gracias por acompañarnos.